Pasamos a la siguiente mesa, que se titula Hipercalemia en vida real, retos en el 2026, y que comodero con Secundino Cigarrán. Entonces, yo creo que es una mesa muy interesante. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es la hipercalemia, trabajamos con ella en el día a día y sabemos los principales estudios que hay sobre pues las nuevas moléculas que tenemos para abordar la hipercalemia. Pero yo creo que es muy interesante lo que nos van a contar nuestros dos ponentes sobre el uso en vida real y las dudas que nos planteamos muchas veces con pacientes concretos en distintos ámbitos, tanto en la consulta externa como muchas veces también en urgencias, cuando afrontamos el tratamiento que debería ser más homogéneo, pero cada vez es más disparatado, el tratamiento de la hipercalemia en urgencias. Y sin más, para no quitar tiempo, las preguntas las haremos al final. Pues el primer ponente, María Jesús Puchades Monesa, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os voy a quitar de un plumazo la inteligencia artificial. Bienvenidos a la vida real. No tiene nada que ver. Creo que estamos, es mi conflicto de intereses, creo que estamos ante un cambio de paradigma en el que efectivamente tendremos que abandonar este paradigma antiguo en el que la hiperpotasemia nos ha obligado clásicamente a suspender tratamientos cardio y nefroprotectores basados en la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona y afrontar este paradigma nuevo en el que la hiperpotasemia se trata con nuevos quelantes que permiten esta protección cardiorrenal. Y, por tanto, la hiperpotasemia sabemos que es un marcador de riesgo que necesita optimización de tratamiento y no de retirada de fármacos nefroprotectores. Bueno, recientemente publicamos este estudio de uso de uno de los nuevos quelantes. Si bien sabemos que los nuevos quelantes han mostrado eficacia en ensayos clínicos, pues falta esta evidencia trasladarla a la vida real. ¿A qué estamos haciendo hoy en día en nuestras consultas? Es un estudio multicéntrico en la Comunidad Valenciana de 6 hospitales, observacional, retrospectivo, en los que evaluábamos pacientes con hiperpotasemia o hipercaliemia más de 5 en 2 determinaciones, separados por 2 semanas en un periodo de observación retrospectivo de 12 meses. Y aquellos pacientes debían, además de haber estado en tratamiento con patirómero al menos durante 3 meses. Los objetivos eran un estudio vida real, efectivamente, analizando la evolución del potasio sérico en los meses posteriores al inicio del fármaco y como objetivos secundarios ver las características basales de los pacientes, ver qué habíamos hecho con el tratamiento de los inhibidores del sistema del eje y estudiar los efectos secundarios relacionados. Estas son las características basales de los pacientes que iniciaron tratamiento con patirómero. Una edad media yo creo que refleja bastante bien lo que vemos normalmente en la consulta, 76 años, 59% varones, un IMC medio de 28, filtrado glomerular en 32 aproximadamente. Como vemos, a ver, ¿esto es puntero? Sí. El 81% llevaban seguimiento en nefro, 51% en cardio y el 22% en medicina interna. Lo digo porque somos los principales probablemente prescriptores del fármaco. En cuanto al resto de características, son las características de laboratorio y de tratamientos digamos, más relevantes. Decir que el 63% habían llevado prescripción previa de otras resinas, de resinas clásicas, pero que en el 87% de los casos habían sido retiradas por intolerancia o por falta de eficacia. Vale, pues estos son los rangos de potasio a lo largo del estudio. La primera columna es la columna del potasio de inicio, ¿vale? Y observamos cómo ya en el primer mes hay un alto porcentaje de pacientes ya en el rango de normocaliemia y que este porcentaje a lo largo de las observaciones, que fueron 12 meses, pues vemos que este margen se mantiene, la verdad es que estable en el tiempo, mantenido en el tiempo, y vemos que pues, el pico lo alcanza en el tercer mes, que conseguimos prácticamente el 85% dentro de este rango seguro de potasio. En cuanto a las dosis utilizadas de patirómero, vemos que la tendencia en vida real es a utilizar la dosis más baja
de patirómero. En el primer mes empezábamos con 8,5 prácticamente en el 97% de los pacientes sí que es verdad que al tercer mes el 15 está con 16,8 y que puntualmente hay algunos pacientes que a lo largo del seguimiento han recibido mayores dosis, hasta 25,2 en 2 casos. En el objetivo de observar qué pasa con el tratamiento con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues vemos que un alto porcentaje de pacientes consigue mantener este tratamiento a lo largo del seguimiento y también que puntualmente vemos que en el inicio pues algún paciente lo usa algún clínico lo usa para aumentar dosis o incluso para iniciar el tratamiento. Pues son pocos casos en realidad, pero bueno, esto es lo que observamos, y que el mantenimiento de antagonistas del receptor mineralocorticoideo también es muy alto, pero tengo que decir que aquí habían muy poquitos pacientes incluidos. En cuanto a efectos secundarios, la mayoría son escasos, pero los efectos secundarios, tanto como los detectados como aquellos en naranja, los que obligan a la interrupción del tratamiento, son pocos en general, pero la mayoría son efectos gastrointestinales. También vimos 2 casos, el 3,4% de hipercaliemia, por el que suspendió el tratamiento. Y como decía, pues fundamentalmente son casos relacionados con síntomas gastrointestinales. Y como conclusiones de este primer estudio, pues decir que tenemos evidencia real sobre la eficacia y seguridad del patirómero en pacientes con enfermedad renal crónica e hiperpotasemia tratados en condiciones habituales. Esta capacidad para reducir y estabilizar el potasio sérico a lo largo del tiempo, pues con un perfil bueno de tolerancia, pues contribuyen al mantenimiento de los inhibidores del eje, aunque sería deseable contar con estudios prospectivos diseñados específicamente para ver el impacto clínico de esta estrategia. Y valorando también estrategias, digamos, de vida real o lo que hasta la fecha pues, hemos venido haciendo o todavía se sigue haciendo, tenemos en marcha todavía este estudio y traigo un análisis intermedio porque todavía no tenemos la muestra completa, que es el estudio KEEP-ON. Este es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, multicéntrico, fase 3, para evaluar la eficacia de ciclosilicato, de circonio y sodio, en comparación con el tratamiento estándar que definíamos como interrupción o disminución de la dosis de los inhibidores del eje para el manejo de la hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Ya digo, no está completo el estudio, pero traigo un análisis de los primeros 50 pacientes que han completado el protocolo. El objetivo primario es ver la proporción de pacientes que alcanzan menos de 5,5 de potasio en comparación con el grupo control a lo largo de 4 puntos temporales, son a los 7, 30, 60 y 90 días. Hay otros objetivos secundarios en los que nos planteamos observar cuántos pacientes consiguen menos de 5 en 2 de estos 4 puntos temporales, también comparar el porcentaje de pacientes en cada rango de potasio y comparar los cambios de albuminuria a los 90 días desde el valor basal. Hay más objetivos secundarios, pero que no traigo el estudio por falta todavía de muestra a estudiar. Los criterios de inclusión son los típicos en estos estudios para evaluación de estos fármacos, no me voy a parar más, simplemente que efectivamente en este debían de estar optimizado el tratamiento según guías clínicas de enfermedad renal crónica con o sin insuficiencia cardíaca, con inhibidores del sistema renina-angiotensina o antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Esta es la metodología que prácticamente ya la he ido contando y que por el cálculo del tamaño muestral era de 78 pacientes, pues presentamos a la fecha de hoy pues, los primeros 50 pacientes. Traigo el esquema de tratamiento del grupo experimental porque a priori parece una dosis bastante elevada, lo hicimos siguiendo la ficha técnica del fármaco, pero sí que es verdad que estos pacientes llevaban una rápida corrección de esta dosis. Esta visita 2, 3 y 4 son visitas consecutivas en cada día para un ajuste y un descenso rápido de la dosis, ¿no? Que estas visitas, hasta la visita 4 no la hacía el grupo control. En cuanto a las características basales, pues son características basales habituales y muy parecidas al estudio previo, no me voy a parar demasiado.
Y en cuanto al objetivo primario, observamos que el grupo tratado con el ciclosilicato, pues efectivamente consigue un porcentaje superior de pacientes que alcanzan tener menos de 5,5 en los 4 puntos temporales en los que se observa de forma significativa. Y estos son los valores de potasio a lo largo del estudio. Como podéis ver, y efectivamente porque en este grupo había más muestra, pues vemos cómo el ciclosilicato es capaz de disminuir de forma segura en las primeras 24 horas los niveles de potasio, poner al paciente en una situación estable y mantener esta situación estable durante el periodo de observación. El otro grupo también lo consigue, pero parece ser o intuimos que lo hace de una manera más lenta. Estos son los porcentajes de pacientes, la comparación entre ambos grupos, el rango de pacientes que están libres de hiperpotasemia en los diferentes puntos en los que hemos observado. Y en cuanto a objetivos secundarios, ver cuántos pacientes estaban por debajo de 5 en al menos 2 puntos temporales, pues también de forma significativa eran los pacientes tratados con lokelma los que cumplían este objetivo. El objetivo de la albuminuria, pues hasta la fecha y con los pacientes estudiados no hemos podido demostrar que cambiara, no hay cambios, si bien sí que hay una tendencia y esperaremos a tener el completo de la muestra analizada para ver si esto es significativo. Pero vemos que en el grupo, si bien en el grupo experimental, bueno, sufre un descenso, no es significativo, y el grupo control sufre un ligero ascenso que veremos si tiene alguna interpretación. En cuanto a seguridad, de momento, pues un paciente con hematuria, una resección transuretral de próstata, eventos cardiovasculares que fueron una angina de pecho en un paciente en cada uno de los grupos, igualmente hipertensión, pero en cada uno de los grupos, un caso de hiponatremia, un caso de edema y de alteraciones gastrointestinales. No se presentaron casos de hipokaliemia en el grupo de tratamiento ni de hipomagnesemia. Y entonces, en conclusión, respecto a este estudio, en los pacientes analizados, la estrategia basada en ciclosilicato pues, mostró una proporción significativamente superior en el control de potasio respecto a que el grupo control, además manteniendo la completa tratamiento con los inhibidores del eje. En los pacientes analizados, la proporción de respondedores fue numéricamente superior para el grupo control y este número es significativamente mayor en el día más 30. Respecto a la albuminuria, lo que había comentado, que efectivamente no alcanza significación estadística, pero pensamos que puede ser relevante porque en el grupo control se mostró un incremento y que los resultados de seguridad son consistentes con el perfil conocido del fármaco. Para ir concluyendo, como el nombre de la presentación es Retos para el 2026, pues yo creo que el reto que nos falta con estos fármacos es que van a ser útiles, son útiles, o sea, ya nos han demostrado que son útiles y que son seguros para bajar el potasio, pero son útiles para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Pues en realidad esto es difícil de contestar a fecha de hoy. Hay algunos estudios también observacionales que están comparando con prácticas anteriores y que tienen cohortes elevadas de bastantes pacientes. Es una cohorte japonesa en la que comparan pacientes tratados con las resinas antiguas, con hiperpotasemia, frente a pacientes ya con ciclosilicato y los que ven una disminución significativa en los eventos por mortalidad u hospitalización por hiperpotasemia. Pero, como digo, también son cohortes retrospectivas. Otro estudio escocés en el que efectivamente comparan la época previa al ciclosilicato a posterior al ciclosilicato y también observan que disminuye de forma significativa la necesidad de hemodiálisis en las salas de urgencias y la necesidad de implantar un catéter venoso central para hacer diálisis. Y con patirómero tenemos este estudio que analiza mortalidad y llegada a diálisis en pacientes tratados con patirómero largo plazo. Bueno, largo plazo son que tienen 2 prescripciones de patirómero o más de 30 días. El caso es que sí que observan una tendencia a una menor a alcanzar terapia renal sustitutiva en estos pacientes y lo que sí que observan es una disminución de la mortalidad por todas las causas de forma significativa.
Es un análisis retrospectivo, veteranos americanos, el 98% de la población son varones, con lo cual igual esa es una de las principales limitaciones del estudio. Y por último, este estudio sueco, que la verdad es que también compara quelantes tanto de primera generación, donde tienen una corte muy grande, más de 7.300 pacientes frente a pacientes tratados con ciclosilicato y patiromer. Ellos hacen diferentes comparaciones y diferentes objetivos, ver hospitalización, MACE o mortalidad por todas las causas. Y lo que observan es la primera columna en amarillo, ven lo que ya sabemos, que la discontinuación de los inhibidores del eje aumenta, al menos significativamente en esta observación, que es una base de datos, aumenta las hospitalizaciones de los pacientes y aumenta la mortalidad por todas las causas. Cuando observan estos eventos comparando las dos generaciones de quelantes, esta significación se pierde, y cuando extraen aquellos pacientes en los que en ambos cohortes se ha mantenido la inhibición del eje, tanto con los primeros quelantes de potasio como con los quelantes de potasio de segunda generación, pues de momento tampoco pueden demostrar que hay una ventaja en estos outcomes. Lo que sí que está claro es que el mantenimiento del eje sigue siendo hoy por hoy el objetivo de tratamiento, y también decir que como limitación pues es que la muestra de los nuevos difiere mucho en número respecto a la otra. Y como conclusiones finales, simplemente decir que eficacia y seguridad de ambos quelantes están bien respaldadas, que gracias a estos fármacos es posible sostener la protección mediante los inhibidores del eje, y aunque todavía no se dispone de estudios con outcomes duros, pues creo que tenemos que seguir investigando porque probablemente los obtengamos a medio largo plazo. Muchas gracias. Bien. A continuación contamos con la presencia de Juan Francisco Navarro González, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Y vamos a continuar con hipercalemia y volvemos a la vida real, mis conflictos de interés y una diapositiva para, yo creo, reforzar la necesidad de que, además de ensayos clínicos, necesitamos estudios que nos hablen del empleo en condiciones de práctica clínica real de todos estos fármacos y por diversos motivos. Tampoco voy a extenderme mucho porque los conocéis perfectamente. Los pacientes son muy heterogéneos, muchas comorbilidades, hay incertidumbre en subgrupos, hay resultados adicionales que necesitamos conocer desde el punto de vista de seguridad, coste-efectividad, adherencia, etcétera, etcétera. Es decir, que necesitamos completar ese hueco y cubrir esa necesidad. Y me voy a referir específicamente en el ámbito de la hiperpotasemia. Ya se ha hablado de patiromero y yo voy a comentar algo sobre ciclosilicato. Este es el estudio Vitalize. Es un estudio que lo primero que quiero hacer es agradecer a los centros y a los investigadores participantes. Aquí tenéis la lista, y a AstraZeneca por tener esa sensibilidad de poner en marcha este tipo de estudios. Estos son los objetivos que se han planteado. El objetivo primario es cuál sería la concentración de potasio sérico en la primera visita tras el inicio del tratamiento con ciclosilicato y el manejo usual de la hiperpotasemia después de comenzar el tratamiento con este fármaco. Se plantean también una serie de objetivos secundarios, ahí los tenéis también reflejados, las características de los pacientes, la evolución del nivel de potasio, la utilización de recursos del sistema de salud antes y después del tratamiento con ciclosilicato. Vemos también que hay diversas especialidades, ver un poco las características diferenciales de uso. Se planteó también un objetivo exploratorio, que es definir las características de los pacientes respondedores y también, por supuesto, aspectos relativos a la seguridad.
Os voy a presentar algunos datos todavía muy preliminares. El informe de resultados tiene 160 páginas que hay que ir analizando poco a poco y esto lleva a su tiempo. Bueno, es un estudio observacional retrospectivo, multicéntrico. Ya os había comentado que participaban diversos centros investigadores de todo el país, concretamente son 20 centros y también son servicios, como el caso que comentó Chus anteriormente, fundamentalmente los que más prescriben estos fármacos, que serían nefrología, cardiología y medicina interna, aunque estos con una menor participación. Ahí podéis ver los criterios de inclusión. Son pacientes adultos con una edad por encima de los 18 años, con un diagnóstico de hiperpotasemia, tratados con ciclosilicato dentro de ese periodo que veis ahí, a partir de mayo de 2021, y se considera el final hasta 3 meses antes de la inclusión del paciente en el estudio, y deberían tener un filtrado por debajo de 45 mililitros por minuto. Esta diapositiva refleja el diseño del estudio. Tenemos como punto fundamental la fecha índice, que es la fecha cuando se inicia el tratamiento con ciclosilicato. Hemos ido unos meses atrás, concretamente 6 meses, y estableciendo 2 puntos temporales donde recogemos información. Y por otra parte, a partir del inicio del tratamiento se establecen distintos puntos temporales donde se intenta recoger toda la información que está en las historias clínicas y en los datos analíticos en esos puntos temporales que ahí veis, con un punto temporal más lejano, los 12 meses, y finalmente el punto de final de seguimiento del paciente. Bueno, sobre la cohorte completa de 232 pacientes se han realizado una serie de análisis y también se han valorado distintos subgrupos en función del nivel de potasio sérico en la fecha de inicio del tratamiento. Ahí tenéis los 4 subgrupos. También en función de quién ha sido el prescriptor inicial, y como comentaba anteriormente, son fundamentalmente cardiología, nefrología y medicina interna, y también en función de la duración del tratamiento, estableciendo básicamente 2 puntos, que son pacientes que discontinuaron antes de los 6 meses y pacientes que seguían el tratamiento a partir de ese momento. También hay un grupo que es el que sigue con tratamiento activo durante un periodo inferior a los 6 meses. Algunos datos ya concretos de resultados. Esa es la mediana de seguimiento, 18 meses, prácticamente 1 año y medio. Tenéis los valores de potasio en la fecha donde se inicia el tratamiento con ciclosilicato, el momento basal. Veis que la mayor parte, por encima del 70%, tienen una hiperpotasemia moderada o grave. En esta última, un 25% de los pacientes tiene un nivel de potasio sérico por encima de 6 miliequivalentes por litro. En cuanto a los prescriptores, fundamentalmente somos los nefrólogos los que pautamos este tipo de fármaco, luego los cardiólogos, y ahí veis la participación testimonial de medicina interna. Esto nos puede hacer una idea de que, aunque efectivamente medicina interna pensemos que puede ser una especialidad que prescriba estos fármacos, realmente no tiene esa, digamos, iniciativa, por la razón que sea, que no conocemos. Y en cuanto a la duración del tratamiento, ahí podéis ver también que claramente la inmensa mayoría de los pacientes, el 80%, en la duración del tratamiento es superior a los 6 meses. Algunas características son fundamentalmente pacientes varones, la edad media 73 años, el filtrado glomerular medio 28 mililitros minuto, comorbilidades importantes, por supuesto la enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y en aproximadamente el 50% de los casos insuficiencia cardíaca, diabetes o la combinación. En cuanto a los tratamientos, pues yo creo que lo esperado, el bloqueo del sistema renina-angiotensina domina claramente, un 26% antagonista del receptor de mineralocorticoides, y hay un 45% de pacientes en tratamiento con ISGLT2.
Algunos resultados en función de los subgrupos. Esta primera diapositiva respecto a los valores, los niveles de potasio en el momento basal. Algunos datos que pueden ser de interés. Por ejemplo, el fracaso renal agudo es más frecuente en los casos que tienen hiperpotasemia severa. La enfermedad cardiovascular en general y la insuficiencia cardíaca en este nivel de hiperpotasemia severa pues son menos frecuentes. Esto en principio podría ser llamativo y habría que analizarlo. Y por otra parte, en cuanto a los tratamientos, pues el hecho de que, por ejemplo, el uso de ISGLT2 también es menos frecuente en los casos o en el subgrupo de hiperpotasemia severa. También esto hay que analizarlo, pero bueno, sabéis que los ISGLT2 hablan de que tienen un efecto protector frente al desarrollo de hiperpotasemia, y esto podría ir en esa línea. En cuanto al prescriptor inicial, pues bueno, los pacientes en medicina interna, aunque son en número mucho menos, pues son más añosos, y fijaros también el hecho de que tienen hay una mayor frecuencia de casos de fracaso renal agudo. En los pacientes tratados o prescritos por cardiología, pues evidentemente la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardiovascular en general. Y en cuanto a los tratamientos, bueno, pues quizás llamar un poco la atención en el hecho de que ISGLT2, fijaros, un porcentaje muy alto en los cardiólogos, pero fijaros que los nefrólogos estamos ahí en un 47%, un dato que me parece tibio, y también pasa algo similar con los los antagonistas receptor de mineralocorticoides, donde parece que de menor uso por parte de los nefrólogos. En cuanto a la duración del tratamiento con ciclosilicato, bueno, en el grupo de pacientes que discontinúan antes de los 6 meses hay una mayor frecuencia de mujeres y hay una mayor frecuencia de casos de fracaso renal agudo. En cuanto al uso de fármacos bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, pues evidentemente, y parece también lógico, es mayor en el grupo que continúa el tratamiento a más largo plazo, como un poco en consonancia con lo comentado anteriormente por Chus. En cuanto al manejo, bueno, hay una gran variabilidad, pero hemos analizado la mediana de tiempo desde el inicio del tratamiento con ciclosilicato hasta que el paciente se le ve por primera vez después en la consulta. Y como digo, hay una gran variabilidad, ahí lo podéis observar, pero esa mediana de tiempo es de 38 días. Es decir, el 50% de los pacientes son vistos después de ese periodo de tiempo, y ahí también se ha intentado hacer un análisis de la frecuencia de seguimiento y se puede concluir que hay una visita cada aproximadamente 4 o 5 meses. ¿Qué ocurre con el nivel de potasio sérico en la primera visita? Bueno, pues aquí tenéis el descenso en la concentración de potasio sérico. En términos absolutos, aquí tenéis un descenso de 0,67 miliequivalentes por litro. En la gráfica se representa el porcentaje de pacientes en cada uno de los niveles, y aquí podéis ver cómo en esta primera visita, más de la mitad de los pacientes ya están con un potasio sérico por debajo de 5 miliequivalentes por litro. Y si ponemos el dintel en 5,5, el porcentaje se eleva hasta el 75%. En cuanto a la dosis empleada, en general usamos la dosis de mantenimiento, no la dosis de corrección. La dosis de corrección se usa fundamentalmente en el ámbito de los pacientes que están hospitalizados y en el ámbito de los servicios de urgencia. En el resto se emplea sobre todo la dosis de mantenimiento, un poco también en consonancia con lo que comentó antes Chus. Esa dosis, yo me pierdo con este puntero, perdonadme. Aquí. Esta dosis, hay un descenso rápido, fijaros, desde la fecha de inicio baja rápidamente en las primeras 72 horas y a partir del primer mes la dosis ya parece que se estabiliza.
La duración del tratamiento, habíamos dicho anteriormente que la inmensa mayoría durante más de 6 meses y la mediana de duración del tratamiento es de 12 meses, es de 1 año. Aquí podéis ver también que a medida que pasa el tiempo, el porcentaje de discontinuación aumenta, pero fijaros que en el primer año todavía más del 70% de los pacientes persisten en el tratamiento e incluso cuando prolongamos hasta los 2 años, más de la mitad de los pacientes siguen recibiendo este tratamiento. Otro de los objetivos era la utilización de recursos sanitarios, lo comparábamos con la etapa anterior y fijaros, bueno, primeramente hay una reducción clara de los episodios de hiperpotasemia y aquí veis cómo las visitas médicas programadas, totales y a cada una de las especialidades se reducen de forma importante, también los ingresos hospitalarios y específicamente también los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a efectos adversos, bueno, pues tenemos 3 eventos que se atribuyeron a ciclosilicato, fundamentalmente en el ámbito digestivo, ninguno grave sin retirada del tratamiento. 18 pacientes fallecieron en este seguimiento y en ningún caso fue achacado al tratamiento. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas. ¿Quién quiere? Bueno, pues a mí ya se me ocurre la primera. A mí también, pero empieza. No, empieza tú. Bueno, hay una pregunta ahí primera. Es que no veo con el foco que... Sí, es que nos da un poquito de... Hombre, no podía ser. De luz. El doctor Gorriz. Gracias a los dos por aspectos muy prácticos de vida real. Y una pregunta primero para Juan y otra para los dos. Juan, has comentado la tasa de descontinuación, pero habéis podido, es que igual no lo he visto o no lo has podido poner. ¿Cuáles fueron los motivos de discontinuación? ¿Los tenéis recogidos, imagino? Todavía no tenemos el dato ese analizado. Yo te digo, todavía tenemos resultados ahí que habrá que pararse a pensar por qué. Solo sí te puedo decir que solo un caso desarrolló una hipopotasemia. Ese fue el único caso de potasio por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro. Vale. Y la verdad es que habéis dado 2 datos de vida real, tanto de patiromer como de ciclosilicato, y la verdad es que son datos impresionantes, mantenimiento del bloqueo del sistema renina-angiotensina, una tolerancia muy aceptable. Entonces, ¿por qué no se están usando todo lo que yo creo que se debían usar? Los nefrólogos, no sé si somos tan frikis o los no nefrólogos, porque seguimos prefiriendo disminuir la dosis de bloqueo del sistema renina-angiotensina o suspender, a pesar de todas las enormes evidencias. ¿Qué opináis los dos de cuáles pueden ser estos motivos? Porque teníamos unos que antes teníamos resincalcio, que vamos con la tolerancia fatal. Estos fármacos muestran eficacia, buena tolerancia y seguridad. Más no podemos pedir y son fármacos que sin duda ninguna van a contribuir a la nefrología. Probablemente los usamos solo nosotros y un poco los cardiólogos, ya los internistas, como os he comentado. ¿Por qué creéis que estamos en esa... se usan tan poco? Empiezo yo, si quieres. Hay que apretar algo. Pues no lo sé, la verdad. No sé, porque yo creo que... y lo dicen los números, desde la nefrología lo tenemos más interiorizado. Yo creo que cardiología, las unidades de insuficiencia cardíaca también, el resto no lo tengo tan claro. Y nos fijamos, por ejemplo, que endocrinología ni los conoce, por ejemplo, y ven hiperpotasemias también, y medicina interna no se los cree. Desde luego, el punto fundamental es la inercia terapéutica, ¿no? y lo que es fácil. A veces hay que tener agallas y hay que invertir tiempo y esfuerzo para explicarle al paciente, y es más sencillo a veces reducir y tal, te quedas más tranquilo porque, bueno... pero bueno, en realidad sabemos que la evidencia es de sobra.
para decirnos que son eficaces, que son bien tolerados. Siempre te sale algún paciente que esto no me lo puedo tomar, pero la gran mayoría no tiene nada que ver con las épocas anteriores que hemos vivido, y yo supongo que es romper una inercia y una comodidad. Hay que perder un poco de tiempo, hay que invertir tiempo explicando al paciente cómo debe de comer, explorar qué come, reconducir un poco hábitos y demás, y hacer la prescripción. Bueno, yo lo que he dicho, Chus, añadiría primero que mucha gente no prescribe los nuevos porque no han probado el resincalcio, y yo invito a que se tomen un resincalcio para que vean el engrudo que es, con lo cual yo creo que cambiaría un poco la percepción. Además, también esa inercia que dice Chus, tenemos las restricciones por visado, que bueno, esto es un mundo cambiante en cada comunidad, pero sí es cierto que no deja de ser una limitación importante. Después yo creo que también, y esto lo digo a colación de que hemos tenido varios contactos con atención primaria, porque yo creo que el papel de atención primaria es importante en el abordaje de la hiperpotasemia. Ahora mismo quizás, como sabéis, atención primaria, yo no sé si en alguna comunidad española, pero yo creo que no pueden prescribir. La prescripción depende de nefro, cardio, internistas. Y yo creo que sí que podrían ellos ser más proactivos a la hora, no de hacer una hoja de consulta a los nefrólogos para que nosotros prescribamos una resina, sino que ellos pueden prescribir una resina, ganaríamos tiempo, porque la mayor parte de esos pacientes van luego a acabar necesitando un fármaco de esta última generación. Y un poco luchar porque también la atención primaria, y esto lo hemos comentado, hombre, sois especialistas en el ámbito de esta primera línea y tendréis que tener, lo ideal sería que tuvierais esa capacidad. Son varios factores y, por supuesto, como dijo Chus, la inercia. Llevamos con los ISGLT2 hablando de todos los beneficios de los GLP-1 y el porcentaje de uso de estos fármacos pues, es bastante bajo en algunas ocasiones, con lo cual pues, yo creo que eso es otro factor a atacar. Muy bien, tenemos primero una pregunta aquí. La pregunta que yo iba a hacer la acaba de contestar. Yo creo que es muy importante el papel de las restricciones de los visados de las comunidades. Sí, sin duda. Además que si se ve la indicación te pone enfermedad renal crónica avanzada e insuficiencia cardíaca grado 3, grado 4, aparte de lo de la resina y el resto. Y entonces eso yo creo que limita bastante. Muchísimo. Por ejemplo, ahora tenemos la experiencia en Lanzarote, que lo han cogido a rajatabla y no están aceptando ningún paciente con eso, y entonces eso limita un montón, limita bastante. Que las condiciones de visado podrás tratar a 3 pacientes, porque es que si no... Exacto, yo creo que eso hay que, las distintas estamentos movernos y cambiarlo, porque con las evidencias que hay, el que no te visen, y mucha gente no se lo paga, son 200 euros. Alberto tiene aquí una pregunta y luego tenemos a Marco. Muchas gracias a los dos por vuestras presentaciones, que son muy interesantes. La pregunta que voy a hacer es un poco fuera de lugar porque todavía no hay datos. ¿Tenéis alguna idea económica realmente de la aplicación del coste, dejando aparte los beneficios que producen? ¿Hay alguna apreciación del coste, de lo que significa con respecto a lo que teníamos hasta ahora? Claro, el sabor era mucho peor, la tolerancia era peor, el coste es muy superior. En realidad sí que hay algunos estudios ya publicados de coste-eficacia y son demoledores en cuanto a ahorro, en cuanto a hospitalizaciones, eventos cardiovasculares y demás, porque claro, la alternativa es retirar fármacos que protegen. Entonces sí que efectivamente Patiromero tiene evidencia y estudios hechos, y aquí en España también, estudios hechos... Uno con ciclosilicato de coste-eficacia, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la enfermedad renal crónica. Sí, sí. Efectivamente, hablan a favor de que son coste-eficaces, con lo cual quizás esto nos tiene que ayudar para dirigirnos a las administraciones y hacerles ver que realmente son fármacos útiles y que ahorran mucho dinero, a pesar de que la primera medida pues parece que no, porque efectivamente son fármacos muy caros. Estos datos económicos sería interesante que la gente los conociera, precisamente para incrementar la prescripción con los beneficios clínicos. Totalmente. Marco. Siempre como, por
el tema de dónde está la dificultad. Puede ser que una de las limitaciones es que, y incluyo también los mismos nefrólogos, no nos creemos la titulación de los IECARA2. Lo digo porque, por ejemplo, esta mañana hemos tenido un taller de residentes R4, o sea, la creme de la creme, de la nefrología. Todos estaban muy enfocados de lo que era introducir fármacos, salvavidas, reducción de los eventos, todo ponían SGLT2, SGLP1, pero en los casos clínicos nadie pensaba en titular IECARA2, que debería ser el primera línea en el tratamiento de la diabetes, de tratamiento de la hipertensión. Y lo digo porque a veces me da la sensación, paciente con 5,2, antes de plantearme estrategia de titular, digo, tampoco está del todo mal, lo dejo así y adelante. Y a lo mejor tenemos margen para ir titulando, que es la primera línea del tratamiento de la mayoría de las enfermedades renales. O sea, puede ser un límite también esto. Me da la sensación que como no hay una industria farmacéutica detrás de los IECARA2, ponemos IECARA2 y ya siguiente escalón. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que es lo que decía, es que para tratar la hiperpotasemia hay que tener muchas agallas, porque es que hay que aumentar el fármaco que te está produciendo el problema, es que tienes que prescribir un fármaco que es carísimo y que tienes que explicar y que además, bueno, pues que es un fármaco más a pacientes polimedicados. Entonces, cuesta que además que el paciente se lo crea también y son, pues eso, son unas listas de fármacos que al final uno tiene que recomponer y decir, este me sobra, y hacer una limpieza coherente de cuántos necesita y cuántos realmente tienen evidencia pronóstica de beneficio y cuántos no. Sí, pero además las guías dicen hay que buscar dosis máxima, ¿no?, de IECARA2, esto es lo que indican, ¿no?, como ponle Tú sabes IECARA2. que no es una estrategia cómoda para nadie. Claro, y estos pacientes, cuando quieres titularlo, claro, no los vas a ver cada 3 meses, tendrás que verlos muy frecuentemente, porque claro... El nefrólogo lo verá cada 3 meses, el resto ya veremos. Yo quería hacer, no sé si hay más preguntas por aquí, yo quería hacer 3 preguntas muy rápidas. Sí, además, para que contestéis, si es posible, no lo vais a hacer, sí o no, y son 3 preguntas de opinión. La primera es, y aunque no hay ensayos clínicos face-to-face entre los 2 fármacos Patiromer y ciclosilicato, porque no los hay estudios observacionales con resultados curiosos, pero no un face-to-face, en lo que es ensayos clínicos, vosotros, de los 2 nuevos quelantes que tenemos, ¿cuál pensáis que es mejor? La segunda, espera, que hago las 3 y me contestáis. La segunda es, con un paciente que tiene un potasio de 5 y que vais a intensificar los IECA-SARA2, ¿vais a iniciar de entrada el aumento del IECA o ARA2 junto con un quelante de potasio, asumiendo que vais a dar un fármaco nuevo que el paciente puede discontinuar en un momento dado? ¿Lo hacéis o no? Y la tercera es, ¿queda algo de hueco para el resincalcio? No se contesta con sí o no. Empiezo por la primera, si quieres. Yo no creo que sea uno mejor que el otro, o como no tengo evidencia no te lo puedo decir, pero sí que creo que hay fenotipos de pacientes a los que creo que les viene mejor uno o les viene mejor el otro, ¿no? O sea, quizás ese paciente que lleva una ristra de 25 medicamentos y que toma desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, el patirómero, meterlo en 3 horas de separación y demás, me va a desgastar un montón en la consulta, buscarle la agenda, pacientes con problemas hipercalcemia, donde puedo intuir que me va a dar algún problema, pues quizás elegiría el otro. Lo que el ciclosilicato tiene el problema de la cantidad de sodio que estoy aportando, que hasta la fecha no parece que vaya a ser un problema, pero a largo plazo pues veremos. Entonces, creo que la intuición y el juicio clínico te tiene que ayudar a definir eso, pero creo que como eficacia hay solvente eficacia para decir que ambos son eficaces y seguros. Yo respecto a eso únicamente añadir, totalmente de acuerdo con Chus, a esos fenotipos de pacientes. Por ejemplo, el ciclosilicato tiene otra propiedad y es que aumenta el bicarbonato. Y los pacientes en acidosis con enfermedad renal crónica, sabéis que el nivel de Intel de bicarbonato que se recomienda es por encima de 22 equivalentes por litro, porque es el que se ha asociado a mejor pronóstico, y el ciclosilicato en ese paciente pues podría darnos también una cancha, ¿no? Pues yo tengo 2 preguntas. Espera, quedan 2. La segunda es poner el fármaco antes de que tengas hipercalemia.
Me parece que ya no me va a dar. Cuando intensificas un IEK. De hecho, si te fijas en el estudio de Patiromer, muchos inician con un potasio hasta 5, o sea, normocaliemia. Hay un alto porcentaje de práctica real que sí que se hace con eso. O sea, que creo que no... ¿Crees que eso es bueno, dar un fármaco para prevenir el efecto secundario del otro? Sí. Sí, vale. Yo, respecto a eso, también en el estudio con el ciclosilicato había un 11% de pacientes con normocalemia y yo lo que sí hago es ver la tendencia que lleva ese potasio. Es decir, no me quedo en el valor puntual, sino que veo cómo va el potasio en la revisión. Y cuando veo la tendencia, ese claramente le pongo el fármaco. Ves cómo va el filtrado, ves, o sea, cuando tienes el juicio clínico, por eso la IA no nos va a ayudar. ¿Y la tercera es resincalcio? ¿En el mundo ¿Tiene actual? alguna posibilidad? Pues, yo tengo un paciente que todo le da picor y lleva resincalcio, o sea, ahí está, sí. Hombre, el masoquismo siempre ha existido en el mundo, por lo cual tampoco hay que... Sobre todo en el estreñimiento. A ver, Marco. Entonces, simplemente para decirlo, a lo mejor en este paciente con 5 de potasio le vendría bien hacerle un ratio de potasio creatinina en orina para saber cuánto está bloqueado, ¿no? Es que me lo has quitado de la... Sí, y yo creo que es bueno también pedir un bicarbonato porque muchas de las hipercalemias, sobre todo en diabéticos, igual no es tanto por el IECARA2 y porque tuve cierto grado de hipoaldosteronismo hiporrenémico que se podría beneficiar de alguna cosa adicional. ¿Puedo? Por favor. Bien. Pues yo tengo dos cuestiones. Y la primera cuestión es que muchas veces las prescripciones, una de las cosas ya lo habéis dicho, que es... La primera cuestión es si las dietas basadas en vegetales podrían ayudarnos a reducir la hiperpotasemia en estos pacientes. Y la segunda es si creéis que la prescripción de los IECARA2 y demás en función, porque tenemos pacientes añosos, ¿verdad? O de edad avanzada, y es que su volumen de distribución o estado de hidratación es completamente anómalo y a lo mejor le estamos produciendo una iatrogenia en función de no ajustar adecuadamente o no darle la hidratación adecuada o bien no ajustar la dosis del fármaco a su situación del volumen de distribución. ¿Qué os parece? No lo había pensado, pero me parece sensato. Hombre, respecto a esto último, tú eres el experto en composición corporal, con lo cual no puedo de ninguna manera decir algo. No, yo es que, vamos a ver, el planteamiento que hago es que por encima de los 75 años la composición corporal es completamente distinta en los hombres y en las mujeres y en lo que más se nota es en el estado de hidratación, en el volumen de distribución. Y la clave está en que nosotros ponemos el Seguril de 40, 100 y da igual, que tenga lo que tenga, que va. Y lo mismo pasa con los IECARA2 y lo mismo nos pasa con la finerenona y lo mismo nos pasa con los ISGLT2, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito cauto. Pregunto, por eso porque en el caso de la incidencia que tenéis de empeoramiento de la función renal sobre la enfermedad renal crónica, yo creo que es más, pienso, es la pregunta, que es más por deterioro que no por efecto de la hiperpotasemia. Esa es mi pregunta. Porque lo que dice Roberto, que es el otro experto, el tema de la acidosis y demás está ahí. Te conmino a que hagas el estudio que demuestre... En vida real. Para eso estáis vosotros, que sois los cracks de la... Pero es cierto que no sé si la hiperpotasemia per se puede producir deterioro de la función renal. Normalmente suele ser consecuencia. Pero la hiperpotasemia estimula la aldosterona, por ejemplo. Bien. Puede ser un factor... Lo cual ya es un factor a tener en cuenta. Sí, coadyuvante, efectivamente. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, pues tenemos tiempo para la última ya. La última y cerramos, que vamos muy bien de tiempo y no vamos... Roberto, has comentado que el hipoaldosteronismo hiporrenémico mucho más frecuente en diabéticos, que es en este foro. Claro. Desde tu punto de vista o desde el punto de vista de los... Me gustaría saber de todos, ¿cuál es el orden para tratar el hipoaldosteronismo hiporrenémico del diabético en el sentido de dieta, quelantes, otras alternativas, bicarbonato? Hombre, yo creo que lo primero... Aquí, a ver, esto está hecho para hacer preguntas difíciles. Sí, sí. Para hacer preguntas fáciles nos vamos a internet. Lo primero que hay que ver es cómo está la orina y ver si tiene una acidosis tubular renal tipo 4 o no. Si se confirma que lo tendrá, yo la primera alternativa que utilizaría sería dar aportes de bicarbonato para intentar
no normalizar el bicarbonato, pero llegar a una cifra de 22, que me parece razonable, y ver qué pasa con esa excreción de potasio. Yo creo que la dieta es fundamental en el tratamiento de la hipercalemia. No se ha tratado, no era el objetivo, pero el perfil de dieta que se ha ido utilizando hasta ahora nos sirve, y la dieta rica en frutas y vegetales cada vez están en más estudios demostrando que son buenas para la hipercalemia. Y es muy raro que tengamos que llegar a utilizar fludrocortisona. Yo la he usado nada más que un par de veces, y porque genera muchos problemas de retención de líquidos y de hipertensión. Yo, si no responde a bicarbonato, dieta y medidas para el estreñimiento, que muchas veces se asocia, entonces ahí ya me planteo el uso de un quelante. No sé si con eso te he contestado algo. El uso de la fibra es fundamental. El Astonin, último recurso. Mi experiencia es funciona, pero me funciona mejor en las asociadas a nefropatías tubulointestinales crónicas que no a las asociadas a enfermedad renal diabética. Y luego yo plantearía también evaluar algo que todavía no lo tenemos muy en mente, que es el tema de la constipación. Si los que desarrollan hiperpotasemia son los que tienen constipación más frecuentemente o los que no. Esa es la clave. ¿Sí? Aquí decimos estreñimiento. Bueno, perdón. Los que tienen estreñimiento, quiero decir. Pero estoy... Vale, perdonad. Traducción del moderador. Bueno, pues siendo el moderador, pues puedo decir como quiera, cuando quiera. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Pasamos a la siguiente mesa. Ha sido muy entretenida y muy divertida. Gracias.